Fisiología del sistema muscular. Comenzamos aquí la tercera parte de este tema para hablar del sistema muscular, para hablar de los músculos. Sistema muscular son o es el encargado de producir el movimiento del hombre mediante contracciones y relajaciones para hacernos o para originar los desplazamientos que voluntariamente o involuntariamente queramos realizar, y también para poder estabilizar determinadas posiciones. Luego, el sistema muscular, los músculos, no solamente son los encargados de producir movimiento, sino que también son los encargados de estabilizar determinadas posiciones. Existen tres tipos de músculos: el músculo liso, el músculo cardíaco y el músculo estriado o esquelético. Es ese músculo estriado o esquelético el que nosotros fundamentalmente vamos a estudiar, porque son músculos voluntarios que permiten el movimiento del resto de las estructuras a los cuales se inserta. En el humano hay más de 700 músculos esqueléticos y nosotros a lo largo del tema solo vamos a ver aquellos más relevantes para conocer a nivel de primero de bachillerato. Como hemos dicho, tres tipos de músculos: el músculo liso, el músculo cardíaco y el músculo estriado. El músculo liso, el nombre viene porque en su aspecto histológico, en su aspecto microscópico, no posee unas estrías características que va a tener el músculo estriado. El músculo liso es fundamentalmente un músculo involuntario y va a estar recubriendo órganos internos en el hombre. El segundo tipo es el músculo cardíaco, que es un tipo de músculo estriado pero específico. Específico por dos razones. Primero, porque es involuntario, no es voluntario, y segundo, porque va a formar parte exclusivamente del músculo del corazón, que desde el nacimiento hasta nuestro fallecimiento no deja de latir. Tiene un latido continuo y no tiene periodos refractarios o periodos de descanso que el músculo estriado sí va a tener. Y el músculo estriado recibe ese nombre porque, como ya he dicho, a nivel histológico posee unas estrías características que vamos a ver en algunas de las fotografías que os voy a mostrar. Es voluntario y es el que fundamentalmente pues forma la musculatura de los brazos, de las piernas y del resto del organismo. Por tanto, a nivel de la que es el movimiento que realizan, nos podemos encontrar con dos tipos de músculos: los músculos voluntarios y los músculos involuntarios. Los músculos voluntarios, que es la musculatura estriada, y los músculos involuntarios, que es el músculo liso y el músculo cardíaco. Fisiología muscular. La principal característica que tienen los músculos es su contractibilidad, es decir, la capacidad que tienen esos músculos, ese tejido, para contraerse y relajarse. Cuando un músculo se estimula o por un nervio motor o por otro músculo que se esté contrayendo y se contagie, ese tipo de estímulo lo que lleva es a que se acorte, a que se vuelvan más cortitos y se vuelvan más gruesos. Esto es lo que se dice que el músculo está contraído. Cuando cesa ese estímulo nervioso, los músculos se relajan, vuelven a su estado normal, se hacen más largos y más finos. Bueno, pues esta es la principal característica de los músculos. Esto es lo único que hacen los músculos y este es el mecanismo básico por el cual podemos movernos, gracias a estas contracciones, relajaciones, a esta disminución de longitud y aumento de longitud que tienen los músculos. Pero sí es verdad que los músculos no están siempre relajados al 100%, sino que existe una cosa que se llama tono muscular. ¿Y qué es el tono muscular? Pues el tono muscular es una contracción automática de un pequeño número de unidades motoras que de forma pasiva y continua están contraídas y que le da al aspecto de reposo a los músculos. Gracias a este tono muscular, el organismo, el cuerpo humano, mantiene una posición normal. Cuando este tono se pierde, por ejemplo con el sueño, con una lipotimia, con una pérdida de conciencia, se pierde la postura y el individuo cae al suelo
totalmente relajado porque en ese momento ya no hay tono muscular y sí es verdad que todos los músculos están en reposo. Para que no nos pase eso en condiciones normales, existe esta contracción automática de pequeño número de unidades motoras que se denomina tono muscular. ¿Y cómo son los músculos? ¿Qué estructura es la del músculo? Bueno, pues el tejido conjuntivo es una estructura fundamental del músculo, ya que va a rodear a todo estas fibras musculares, las van a mantener unidas y hace que el músculo funcione como una unidad. Una contracción de una sola célula, de un miocito, por muy alargado que sea, por muy fibrilar que sea, no va a llevar a la contracción completa del músculo. Necesitamos un tejido conjuntivo que lo mantenga unido y que haga que el músculo reaccione como unidad. Y existen una serie de cubiertas conjuntivas que lo forman. ¿Cuáles son estas cubiertas conjuntivas que forman el músculo? Bueno, pues existe una cubierta externa que se llama fascia, que en este caso del dibujo que os estoy poniendo no se encuentra representada. ¿Por qué? Porque es la que iba a rodear a todo el músculo en su conjunto y permite que los músculos se muevan independientemente y que podamos diferenciar un músculo de otro. Los músculos en el organismo están todos compartimentados, están todos aislados por su fascia. Esa fascia lleva los nervios, que nos dan la sensibilidad del dolor, llevan también vasos sanguíneos y llevan también vasos linfáticos. Y va a rellenar todos los espacios que exista entre músculo y músculo. El ser humano en su interior es totalmente macizo, no hay huecos, no hay espacio hueco ninguno. Bueno, pues la cubierta externa del músculo se llama fascia y, insisto, en este esquema no se encuentra representada. Por debajo de la fascia me encuentro una primera capa de tejido conjuntivo de cada músculo individual que recubre el conjunto de haces musculares que lo conforman. Esa capa de tejido conjuntivo que recubre a todos los haces musculares recibe el nombre de epimisio y es la que estamos viendo situada más exteriormente. Por debajo del epimisio se encuentra el perimisio. El perimisio es un tejido conjuntivo que va a rodear a un conjunto de fibras formando un haz nervioso, fibras que pueden ir de 10 a 100 fibras musculares y que permite movimiento relativo entre ellas. Bueno, pues el perimisio sería la estructura que va a coger y que va a rodear a ese conjunto de haces nerviosos que forman la fibra muscular. Por debajo de ese perimisio me encuentro el endomisio, que es el tejido conjuntivo que rodea a cada fibra muscular. Bueno, pues debajo del perimisio tengo el endomisio, que sería aquí tendría la fibra muscular, y rodeando a esa fibra muscular hay una capa de tejido conjuntivo que la recubre. Las células se agrupan en haces, como ya hemos dicho, rodeado de ese perimisio. Y esa fibra muscular se encuentra recubierta por el endomisio. Y después por lo que me queda es la fibra muscular. La fibra muscular, que es la que tenéis representada aquí abajo, que está compuesta por fibras estriadas, ya que el tejido muscular estriado, con miocitos, que es la célula muscular básica, que tienen varios núcleos, que tiene un sarcoplasma muy largo a lo largo de toda la fibra y que está atravesado ese citoplasma del miocito por miofibrilla, fundamentalmente actina y miosina, que son los principales actores de la contracción muscular. Hay una parte donde el epimisio, el perimisio y el endomisio se unen más allá de la masa muscular que se llama vientre muscular. Es decir, que esta parte del esquema sería el vientre muscular y fuera de este vientre muscular vemos que endomisio, perimisio y epimisio se unen para formar los tendones, que son cilíndricos, o las aponeurosis, que son planas. Pero ambos conceptos estamos hablando del mismo tipo de estructura, solamente que unas son redondeadas, que van a insertarse directamente el músculo con
la parte más superficial del hueso, que se llama periósteo, o que va a servir para unir ese músculo con otro músculo mediante esta misma estructura pero aplanada que se llama aponeurosis. Algunos tendones presentan vainas tendinosas semejantes a las cápsulas articulares para disminuir su rozamiento. Inclusive tienen algún pequeño líquido que le va a coger y que le va a impedir que el roce produzca dolor. Por lo tanto, resumiendo estructura del músculo esquelético, tenemos que su unión al hueso es el tendón. Si la unión es a otro músculo se llama aponeurosis y proviene de la fusión de sus tres capas. Del epimisio, que sería la capa más superficial, externa, del perimisio, que es la que está formando el haz nervioso, y del endomisio, que es el que recubre a cada fibra muscular. Y justo en el epimisio nos vamos a encontrar con las arterias y con las venas que van a producir, y el nervio, que van a producir la irrigación y la inervación de cada músculo. Exteriormente a todo esto está la fascia, que no la representamos porque si no taparía todo lo anterior. Si yo repito esta organización, pero desde el interior hacia el exterior, pues tendré, en primer lugar, tengo la fibra muscular, que la tenéis ahí, ¿veis? Fibra muscular que está representada con su sarcolema y su sarcoplasma, con sus estriaciones, por eso músculo estriado, y con las miofibrillas de actina y miocina que la constituyen. Rodeando a la fibra muscular estaría el endomisio. El conjunto de endomisio están rodeados por el perimisio y forman un fascículo muscular. El perimisio, el conjunto de perimisios que forman esos fascículos van a formar o van a estar rodeados por el epimisio. El epimisio está rodeado por la fascia. Aquí sí tenemos representada lo que sería la fascia del músculo, lo que independiza a cada músculo tal cual, y ya uniéndose al músculo o al hueso tendríamos el tendón o la aponeurosis, que vuelvo a insistir que es la misma estructura, solamente que una cilíndrica y la otra es aplanada. ¿Y cómo se produce la contracción muscular? Pues mirad, para que ese tejido esquelético estriado que tenéis puesto aquí tendríamos los núcleos y aquí tenemos las fibras características estriadas, puedan disminuir su longitud y aumentar el grosor, hacen falta tres condiciones fundamentales. Primero, que haya un estímulo, lógico. Segundo, que haya una fuente de energía, ATP. La contracción va a ser un proceso de gran consumo de energía. Y tercero, es imprescindible que exista calcio. Ahora veremos la importancia del calcio en este proceso. ¿Cómo se produce la contracción muscular? Bueno, pues ya hemos dicho que lo primero que necesitamos es un impulso y ese impulso tiene que llegar a través de un nervio. Bueno, pues ya sabéis que todos los nervios periféricos provienen de la médula espinal y como de esa médula espinal van a salir un nervio periférico y cada célula nerviosa se une mediante una estructura que se llama placa nerviosa a las fibras musculares. Bueno, pues dependiendo de cada músculo, en torno a una neurona puede inervar entre unas 100 150 fibras musculares. Aquellas fibras musculares que se contraen todas a la vez porque dependen todas de la misma placa motora se le denomina unidad motriz. El número de fibras musculares que contenga esa unidad motriz nos va a dar el tipo de movimiento que va a hacer. Por ejemplo, los músculos muy precisos tienen pequeña cantidad de fibras en la unidad motriz. ¿Para qué? Pues para hacer movimientos cada uno independientes y para hacer movimientos más finos y más precisos. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a los músculos que forman el dedo índice y el dedo pulgar de nuestra mano, que tienen que hacer movimientos tan finos como puede ser, por ejemplo, tocar un instrumento musical o escribir. Por contra, cuando vamos a hacer movimientos muy potentes, nos vamos a encontrar que la unidad motriz tiene es decir, la misma neurona es capaz de inervar hasta cientos de fibras musculares que se van a contraer todas simultáneamente para dar mucha más potencia, mucha más fuerza, pero ser mucho menos preciso. Luego, todas las fibras musculares se encuentran inervadas por una placa motora y todas las fibras que están dentro de la misma placa motora se denominan unidad motriz. Y para que se
contraigan esas fibras musculares, lo que van a necesitar es energía. ¿Y energía en forma de qué? Pues energía en forma de adenín trifosfato, que ya sabéis que tiene la ribosa, que tiene la adenina y que tienen tres fosfatos. Bueno, pues este enlace éster que une el fosfato tercero con el fosfato segundo es muy rico en energía. Las fibras se contraen siguiendo la ley del todo o del nada o del nada. Es decir, una fibra no se contrae a media. O se contrae o está relajada. Y la variación de fuerza de un músculo se debe a la cantidad de fibras que se relajen en el mismo momento. Es decir, hay situaciones en las cuales nos vamos a encontrar que hay mucha fuerza de contracción y es debido a que existe gran cantidad de fibras, y otra cuya fuerza es menor porque son menos el número de fibras que se contraen. Lo que sí es cierto es que en toda esa contracción se consume gran cantidad de energía y esa energía se forma o se gasta en forma de ATP. Durante la relajación, evidentemente, solamente se mantiene el tono muscular y el consumo de ATP es mucho menor. Ante esfuerzos poco intensos o prolongados, lo que nosotros llamamos ejercicios aeróbicos, lentos y sostenidos, la energía fundamentalmente, el ATP fundamentalmente se va a obtener de la glucosa y de los ácidos grasos mediante el ciclo de Krebs y mediante la beta-oxidación de los ácidos grasos. Esos ejercicios aeróbicos lentos y sostenidos son los que son ejercicios poco intensos pero que se prolongan mucho en el tiempo. Si lo tuviésemos que comparar con un símil deportivo, pues sería la maratón. Por contra, en la carrera de velocidad, en el sprint, ¿vale? En los esfuerzos breves y muy intensos, se llaman ejercicios anaeróbicos, cortos, rápidos e intensos, se utiliza metabolismo anaeróbico, fundamentalmente la glucólisis, que es mucho menos rentable desde el punto de vista energético, pero es mucho más rápido en cuanto a la obtención de energía, con el contraproducente de que produce ácido láctico, y para algunos científicos ese ácido láctico es el responsable de las agujetas. Luego, la contracción muscular, la cantidad de energía de donde provenga esa energía, va a depender del tipo de ejercicio que vayamos a hacer, y por eso los dividimos en estos dos tipos de ejercicios, aeróbicos y anaeróbicos. ¿Y cómo se produce el trabajo muscular? ¿Cómo vamos a lograr que el trabajo muscular sea útil, la célula muscular que se contraiga de manera simultánea con todo el resto de sus fibras? Bueno, pues vamos a para ello estudiar los dos mecanismos básicos que nos hacen falta para que se produzca la contracción muscular. Por un lado, qué es la polarización y cómo se produce la despolarización de la membrana celular, y en segundo lugar, qué función juega la concentración de calcio citoplasmático para que se pueda producir esta contracción muscular. Condiciones normales, en condiciones de reposo, es decir, en este mismo esquema donde vemos que las fibras están relajadas y están a mayor longitud, la membrana se encuentra polarizada. ¿Qué significa? Porque hay un polo, la parte exterior, que tiene una carga distinta a la carga interior. La membrana plasmática impide el paso de determinados iones y hace que las células musculares estén cargadas negativamente. El potencial de membrana de la célula muscular en reposo es aproximadamente de unos menos 60 milivoltios. ¿Por qué? Porque se encuentran cargadas negativamente. Cuando aparece un factor externo, o una terminación nerviosa, o el contacto con otra célula muscular, o con una hormona, se va a perder esa polarización. Es decir, se va a iniciar una despolarización. Despolarización que está producida por la entrada de iones positivos, perdiéndose esos menos 60 milivoltios negativos que hemos dicho que tiene en condiciones de relajación. Existen unos canales iónicos específicos en la membrana que permiten la entrada, y entonces cuando se despolariza la membrana se va a coger y se va a producir la contracción muscular. Veis como este tejido que estaba relajado, al despolarizarse la membrana, se coge y se contrae y se acorta y aparece un aumento de grosor. Una vez despolarizada la membrana, exclusivamente esa despolarización se extiende rápidamente por todo el citoplasma celular gracias a la actuación de las proteínas que dejan entrar más iones positivos a la célula,
hasta que la célula queda totalmente despolarizada. Y cuando está totalmente despolarizada, pues se enteran también todos sus orgánulos celulares que están despolarizados, incluido un orgánulo muy importante que es el retículo endoplasmático. Cuando el retículo endoplasmático detecta que la célula, que el miocito, que la célula muscular está despolarizada, empieza a dejar salir gran cantidad de iones de calcio al citoplasma celular, que antes acumulaba en su interior. Luego el retículo endoplasmático está cargado de calcio. Cuando la membrana se despolariza, ese calcio es vertido al citoplasma celular y cuando ese calcio es vertido al citoplasma celular, actúa sobre las fibras de actina y de miosina, tal y como estáis viendo en el GIF animado a vuestra derecha. ¿Haciendo qué? Pues haciendo que la miosina avance sobre la cadena de actina y cambia su conformación. Si avanza sobre la cadena de actina, lo que va a conseguir es que la miofibrilla se acorte y se va solapando la actina sobre la miosina y con ello se acorta la célula muscular que se contrae. Volvemos a insistir que este movimiento de la actina sobre la miosina lleva apareado un consumo extremo de ATP. Es con gasto energético. ¿Y con esto qué conseguimos? Conseguimos que se contraiga el músculo, que se contraiga entero esa fibra que se transmite a todo el músculo, a todo el haz muscular y disminuye su longitud. Eso hasta que hay que relajar el músculo. No es músculo estriado cardíaco, sino que es músculo esquelético voluntario y entonces tiene que entrar en estado de reposo. ¿Y cuándo entramos en reposo? Pues cuando la membrana vuelve a polarizarse, es decir, cuando se repolariza, gracias a que proteínas de la membrana sacan iones positivos y al sacar iones positivos vuelve a obtener la carga de menos 60 milivoltios que teníamos al principio. Cuando esta negatividad se expande por toda la célula y se vuelve a polarizar, el retículo endoplasmático queda avisado y empieza a secuestrar calcio del citoplasma, volviéndolo a su interior y haciendo que la fibra de actina y miosina se separen, se relajen y de esta manera desaparece la contracción muscular y se alarga el músculo y entra en relajación. Este sería el mecanismo de contracción y relajación muscular explicado a grosso modo. Os voy a dejar puesto una presentación de un compañero vuestro del año pasado donde hace un resumen muy bueno y muy concreto de cómo se produce la contracción muscular. Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre la contracción muscular. Empezaremos describiendo la estructura de un músculo. Los músculos están compuestos por haces. Estos haces están formados por fibras musculares, formadas a su vez por miofibrillas, de la cual encontramos dos tipos: la delgada, que es la actina, y el filamento grueso, que es la miosina. Esto se encuentra en el sarcómero, que es la unidad funcional de la contracción muscular. Cada célula muscular se encuentra unida con la célula nerviosa mediante la placa motora. Una misma neurona puede inervar de una a más de 150 fibras. Una vez hemos hablado sobre la estructura de los músculos, pasaremos a hablar sobre los mecanismos de contracción muscular. Para que el trabajo muscular sea útil, la célula muscular ha de contraer simultáneamente todas sus fibras. Para ello se vale de los siguientes mecanismos y cambios en las células musculares, que son dos: la polarización de la membrana celular y la concentración de calcio citoplasmático. En reposo, la célula muscular se encuentra polarizada. La membrana plasmática impide el paso de determinados iones, haciendo que estén cargados negativamente a unos 60 milivoltios. Un factor externo, como una terminación nerviosa, en contacto con otra célula muscular polarizada, hace que se inicie la despolarización por entrada de iones positivos, perdiéndose así la negatividad. Una vez despolarizada una región de la membrana, esta se extiende rápidamente a todas las células,
gracias a la absorción de proteínas que dejan entrar iones positivos hasta que la célula queda totalmente despolarizada. El retículo endoplasmático, que acumula calcio en su interior, detecta la despolarización y deja salir los iones de calcio al citoplasma celular. Aquí podemos ver una imagen en la que vamos a nombrar las diferentes estructuras. Esa es la cabeza de miosina, estas son las cadenas de actina y esos puntitos morados que podemos ver son los iones de calcio. Este calcio que ha sido desprendido trae como consecuencia estos dos efectos. Hace que la miosina avance sobre las cadenas de actina, cambiando así de conformación. La miofibrilla se acorta, solapándose la una con la otra, y con ello se produce la contracción muscular. Este proceso y movimiento de la actina sobre la miosina se produce con el consumo de ATP. Aquí podemos ver una imagen en la que se describe cómo ocurre el proceso. Podemos ver cómo las cabezas de miosina avanzan sobre las cadenas de actina. Una vez se ha producido la contracción muscular, la célula muscular vuelve al estado de reposo y se repolariza gracias a que las proteínas de la membrana sacan los iones positivos, con lo que vuelven a estar cargadas negativamente. Esta negatividad trae como consecuencia el secuestro del calcio citoplasmático, devolviéndolo al retículo endoplasmático y haciendo que las fibras de actina y miosina se separen. Con esto, la célula se relaja y desaparece la contracción muscular.